Soy el Doctor Umbra. Esta noche voy a narrarte una serie de relatos reales compartidos por usuarios de Reddit, experiencias de parálisis del sueño, historias contadas por personas comunes que despertaron sin poder moverse, sin poder gritar, sin poder huir, relatos donde la línea entre el sueño y la realidad se vuelve peligrosa. Cada historia es más perturbadora que la anterior. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate, porque esta noche no todos lograrán volver a dormir. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de los sueños? Lo vagos que pueden ser, lo extraños, lo absurdos. Es como si entraras en un mundo separado, un lugar donde nada tiene que tener sentido. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando aquello que no debería existir traspasa la frontera y se manifiesta en el llamado mundo real? En un momento entenderás a qué me refiero. Estaba en sueño REM, atrapado en una pesadilla extraña. Soñaba que algo, una criatura imposible de describir, me seguía en medio de un bosque. El sueño comenzó a volverse borroso, y entonces desperté, o al menos eso creí, porque aunque ya no estaba en el sueño y había vuelto a mi cama, no podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. Estaba completamente paralizado. Fue entonces cuando empecé a escuchar un sonido. Era débil al principio, extraño, difícil de describir, un ruido robótico, pero al mismo tiempo vivo. Se repetía cada 3 segundos. Con cada repetición, el sonido se hacía un poco más fuerte, y yo tenía la horrible sensación de que se estaba acercando, hasta que se volvió insoportablemente fuerte dentro de mi cabeza. Quise gritar, no pude, y entonces mis ojos se fijaron en la puerta del armario, más específicamente en la pequeña rendija de la puerta. Un armario que yo nunca dejo abierto. Entre esa abertura había un rostro, el rostro distorsionado de un hombre. Me observaba. Tenía la boca abierta en una sonrisa antinatural, demasiado grande, demasiado amplia para ser humana. Y cada vez que escuchaba aquel sonido, sentía que el armario y ese rostro se acercaban un poco más, una y otra vez, hasta que, de pronto, la puerta del armario se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Poco después, recuperé el control de mi cuerpo y lo primero que hice, aunque tenía 24 años, fue correr a la habitación de mis padres para despertar a mi padre y pedirle que revisara el armario conmigo. No había nada allí, ni en el armario, ni en el resto de mi habitación. Mi padre parecía bastante seguro de que lo que acababa de experimentar había sido parálisis del sueño. Incluso me dijo que él mismo la había vivido una vez. Eso no hizo que me sintiera menos perturbado por lo que acababa de pasar, porque, sueño o no, lo que vi se sintió demasiado real. Había escuchado historias sobre la parálisis del sueño mucho antes de que me ocurriera a mí. Relatos de personas que veían figuras, sombras, presencias. Nunca pensé que algún día sería yo quien contaría una de esas historias. Solo me ocurrió una vez, cuando estaba en la universidad. En ese momento, mi vida era un caos. Era la semana de exámenes finales. Estaba bajo un estrés insoportable. Dormía muy poco. Recuerdo que esa noche, la noche antes de mi último examen,
Me quedé despierto hasta el amanecer estudiando biología. No recuerdo el momento exacto en el que decidí rendirme. Solo recuerdo cómo todo comenzó a desvanecerse. Primero el cansancio, luego la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es estar en mi habitación, en mi cama. Pero algo no estaba bien. Había una especie de neblina en mi conciencia. Estaba despierto, pero me sentía débil, pesado. Intenté moverme, no pude. Intenté hablar, no pude. Lo único que podía mover eran los ojos. Comencé a observar la habitación oscura, intentando entender qué estaba pasando. En algún momento, miré hacia un lado del cuarto. Luego volví la mirada al centro, y entonces la vi. Una mujer, de pie, justo en el centro de la habitación, mirando directamente hacia mí. Llevaba un vestido negro. En sus manos sostenía unos objetos largos, imposibles de identificar en la oscuridad. Quise llamar a mi madre. Intenté decir su nombre, pero mi voz nunca salió. La mujer comenzó a acercarse, paso a paso, hasta que se arrodilló junto a mi cama y apoyó su mano sobre mi frente. Pude sentir el contacto, el frío. Se inclinó hasta quedar frente a frente conmigo. Nuestros ojos se encontraron y entonces lo entendí. El rostro que veía era el de mi madre. Intenté decir mamá una vez más, desesperado, pero seguía atrapado dentro de mi propio cuerpo. Ella se levantó lentamente, caminó hacia la puerta del dormitorio y desapareció en la oscuridad de la casa. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron segundos eternos, tal vez 10, tal vez 20, hasta que de pronto todo cambió. Mi visión se aclaró, mi mente volvió a funcionar. Pude moverme, me senté de golpe en la cama gritando «¡Mamá!» una y otra vez. Salí corriendo al pasillo, llamándola desesperado. Una puerta se abrió al fondo del corredor. Alguien salió y me abrazó con fuerza, pero no era ella, era mi padre. Me dijo con la voz quebrada que él también la extrañaba. Mi madre había muerto 3 semanas antes de que esto ocurriera. He sufrido parálisis del sueño un total de 3 veces en mi vida. Las 2 primeras fueron simples, o al menos eso creí en su momento. Despertaba sin poder mover el cuerpo, nada más. Pero la tercera vez fue completamente distinta. Desperté muy temprano en la madrugada, probablemente entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse. Había algo de luz en la habitación, pero muy poca. Intenté moverme, y entonces sentí esa sensación demasiado familiar. La parálisis, la impotencia. Mis ojos quedaron fijos en la pared. No podía hacer nada. Y de pronto escuché pisadas pesadas subiendo las escaleras que conducían a mi dormitorio. Primero entró mi hermano, luego mi hermana, después mi padre y mi madre. Los 4 estaban sollozando, llorando de forma desesperada. Y había algo más. Todos parecían mucho más altos, al menos 1 metro más de lo normal. Era perturbador. Se acercaron a mi cama y se detuvieron allí, de pie junto a mí, mirándome desde arriba. Los 4 lloraban. No podía moverme. Quería pedir ayuda, quería gritarles que se detuvieran, que me estaban aterrando. Parecía que sus cabezas estaban a punto de tocar el techo, y entonces, tan rápido como habían entrado, los 4 se dieron la vuelta y bajaron nuevamente por las escaleras. En ese instante recuperé el control de mi cuerpo. Corrí escaleras abajo para seguirlos, pero no estaban allí. Revisé la casa.
Fui a cada una de sus habitaciones, una por una. Los 4 estaban profundamente dormidos. Mi corazón latía con fuerza. Acababa de vivir algo surreal, inquietante, difícil de explicar. Tuve que apoyarme contra la pared para ordenar mis pensamientos. Respiraba con dificultad. Volver a dormir era imposible. El resto de la noche me quedé despierto, esperando a que el sol saliera por completo. Días después, mientras cruzaba la calle con unos amigos, un automóvil a gran velocidad me atropelló. Terminé con 3 huesos rotos y una fractura en el fémur. Estuve hospitalizado durante una semana y en un momento los 4 miembros de mi familia se colocaron junto a mi cama del hospital, mirándome desde arriba. Mi madre estaba llorando. La escena era casi idéntica a la que había visto durante la parálisis del sueño. No soy una persona supersticiosa, pero si lo fuera, creería al 100% que aquel sueño fue algún tipo de señal, algún tipo de advertencia. De hecho, ahora mismo, mientras escribo estas palabras y lo recuerdo, me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Hace muchos años, tuve una experiencia con la parálisis del sueño. Desde el primer instante, supe que había algo dentro de mi armario. No era una presencia vaga, no era una sensación, era algo real, algo profundamente maligno, pero al mismo tiempo sabía que estaba soñando y pensé que debía enfrentar mi miedo. Intenté no mirar directamente la puerta del armario, pero cada vez que movía los ojos, mi cabeza giraba en la dirección contraria. No importaba cuánto lo intentara, no podía mirarlo de frente. Entonces desperté, empapado en sudor frío. Al principio sentí un enorme alivio. Pensé que todo había terminado, pero ese alivio duró muy poco, porque entonces comprendí algo aterrador. No había sido un sueño. Había algo en el armario, de verdad. Estaba acostado boca arriba, incapaz de moverme. No lo escuchaba con los oídos, pero podía sentirlo. Una risa enferma, repulsiva. No llegaba como un sonido, sino como una sensación. Olas de burla y maldad emanando desde el interior del armario y recorriendo todo mi cuerpo. Y entonces, de repente, eso me lanzó una cabeza humana. Cayó directamente sobre mi pecho, con el rostro hacia arriba. Era una chica que había conocido en la secundaria. Alguien real, alguien familiar. Hasta ese momento me había mantenido relativamente controlado, aterrorizado, pero aún consciente. Pero ahí, perdí el control por completo. Intenté gritar. No pude. Mi cuerpo solo emitía gruñidos, gemidos ahogados. Me retorcía forzándome a moverme de un lado a otro, intentando quitar esa cosa de encima, pero no podía moverme, no podía hacer nada. Esto pareció durar 1, tal vez 2 minutos, y entonces realmente desperté. Fue tan traumático que durante semanas, cada vez que despertaba, tenía miedo de no estar verdaderamente despierto. Temía que, en cualquier momento, algo horrible pudiera volver a suceder. Incluso hoy, mi piel se eriza cuando recuerdo esa risa. Y lo peor de todo, en ese momento de mi vida yo no sabía qué era la parálisis del sueño. Nunca había escuchado hablar de terrores nocturnos. Sinceramente pensé que estaba perdiendo la cordura. Hubo una vez en que salí hasta muy tarde a beber con unos amigos. Fue en algún momento del verano de 2016. Simplemente caminábamos por el pueblo, luego por el vecindario, hablando, riendo, sin rumbo fijo.
hasta que uno de mis amigos se detuvo de golpe. Señaló un arbusto frente a una casa y dijo: «Miren eso». Nos acercamos un poco más, intentando ver mejor, y entonces lo notamos. Había alguien escondido dentro del arbusto. Apenas se distinguía, pero estaba allí. Era extraño, inquietante. ¿Quién se escondería así, en medio de la noche, frente a una casa cualquiera? Cuando nos acercamos demasiado, desde el interior del arbusto comenzó a salir un sonido, un ruido raro, desagradable, difícil de describir. Todos gritamos y al mismo tiempo nos reímos. Gritamos porque daba miedo, pero reímos porque también era absurdamente extraño. Y éramos muchos, así que salimos corriendo. Más tarde, cada uno volvió a su casa, asumiendo que quien estuviera en ese arbusto solo estaba jugando con la gente. Esa noche me dormí con facilidad. Había bebido bastante. Pero lo siguiente que recuerdo es despertar en la casi total oscuridad de mi habitación. Intenté mirar el reloj. No pude, no porque no quisiera, sino porque no podía moverme. Estaba en parálisis del sueño. Solo podía mover los ojos. Miré alrededor de la habitación y entonces lo escuché. Un sonido familiar, el mismo ruido que había salido del arbusto esa noche. Sentí un nudo en el estómago. Miré directamente al frente, hacia los pies de mi cama, y lo que vi fue combustible puro para pesadillas. Frente a mí había una cabeza grotesca flotando en el aire, una cabeza horrenda, con rasgos deformes, como la de un espíritu demoníaco. Al principio pensé que flotaba, pero cuando se acercó me di cuenta de la verdad. Tenía un cuerpo, solo que su cuerpo se mezclaba perfectamente con la negrura de la habitación. Era como si la oscuridad misma lo estuviera ocultando. Su boca colgaba abierta, retorcida, y no dejaba de emitir ese mismo sonido repulsivo que habíamos escuchado en el arbusto. Se acercó cada vez más, hasta quedar a solo unos centímetros de mi rostro, y entonces desapareció. Simplemente se desvaneció. En ese instante recuperé el control de mi cuerpo y solté un grito. Me incorporé en la cama jadeando, con el corazón desbocado. Encendí la lámpara y revisé alrededor de mi cama. No había nada. Aquella cosa había desaparecido. Pero lo que acababa de vivir se sintió demasiado real, no como un sueño. Se sintió como si hubiera estado despierto todo el tiempo. Al día siguiente se lo conté a mis padres. Ellos coincidieron conmigo en que había sido parálisis del sueño, aunque admitieron algo inquietante. Nunca habían escuchado que alguien viera algo tan retorcido. No había experimentado parálisis del sueño en muchísimo tiempo. Sinceramente, no pensé que volvería a ser un problema. Pero anoche lo fue. Mi pareja y yo estábamos acostados uno frente al otro, de lado, muy cerca. De pronto comencé a despertar. Intenté abrazarlo y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Ahí comenzó la alucinación. Detrás de mi pareja había una mujer increíblemente anciana. Su piel estaba arrugada, casi translúcida. Intenté tranquilizarme. Me repetí que no era real. Pero en el momento en que lo hice, ella empezó a caminar hacia la cama. Nuestra cama es de dosel y está contra la pared, en una esquina. Yo estaba del lado interior. Eso significaba que, aunque hubiera podido moverme, no tenía a dónde huir. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando la anciana empezó a arrastrarse sobre mi pareja. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe.
Por una fracción de segundo, pensé que él también podía verla, pero la realidad fue otra. Había comenzado a hiperventilar y lo desperté. Él empezó a gritar mi nombre, pero yo seguía sin poder moverme y ella estaba sobre él, extendiendo la mano directamente hacia mi garganta. Entonces, en un solo movimiento rápido, mi pareja me tomó entre sus brazos, me atrajo hacia él y comenzó a mecerme suavemente, repitiendo que todo estaba bien. En ese instante, todo se detuvo y el grito que había estado conteniendo finalmente salió. La anciana, a la que muchos llaman la vieja bruja, es una aparición bastante común entre quienes sufren parálisis del sueño. Tal vez tú también la hayas visto. Nunca había experimentado parálisis del sueño. Hasta hace unos meses, siempre me había sentido afortunado al escuchar las historias de otras personas. Sonaban horribles, pero al parecer mi suerte se acabó. Creo que ocurrió porque estaba bajo un nivel de estrés y ansiedad extremos. Después de esa primera vez, me pasó algunas veces más y luego se detuvo. Pero la peor de todas fue la primera. Me había quedado dormido con bastante rapidez. Tengo la costumbre de despertarme casi a la misma hora todas las noches para ir al baño. Esa noche no fue diferente, excepto por una cosa. Cuando desperté, estaba tan cansado que decidí aguantar y volver a dormirme. Intentaba conciliar el sueño de nuevo cuando me di cuenta de algo aterrador. No podía moverme. Nunca antes me había pasado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y entonces escuché la puerta abrirse con un leve crujido. Estaba acostado de lado, con la manta cubriéndome casi todo el rostro, así que no podía ver nada. El miedo me invadió por completo y entonces escuché voces, 2 voces masculinas. Estaban hablando al otro lado de mi cama. Intenté pedir ayuda a mi compañero de piso. No pude. No podía hablar. Eso me puso aún más ansioso. Mi corazón latía cada vez más rápido. Sentía que me faltaba el aire. Las personas que estaban en mi habitación comenzaron a moverse hacia mi lado de la cama. Podía escucharlas hablar entre ellas, pero no lograba entender qué decían. Mantuve los ojos cerrados. Esperaba que pensaran que estaba dormido, que tomaran lo que vinieran a buscar y se fueran. En mi mente solo había una idea. Son ladrones. Todo se sentía demasiado real. Incluso me pregunté por qué mi perro no ladraba o cómo no había escuchado nada abajo. Después de todo, siempre he sido de sueño ligero. Intenté mantener la calma, pero uno de ellos se acercó tanto que pude escuchar su respiración justo a mi lado. Entonces, susurró algo, como si me estuviera hablando. Poco después, escuché cómo se alejaban y la puerta se cerró de golpe. Aún así, seguía sin poder moverme. Me quedé allí, inmóvil, hasta que finalmente me quedé dormido. Y lo más extraño, esa misma noche soñé que me levantaba después de que se iban para comprobar si me habían robado el dinero. Y sí, lo habían hecho. Soñé que despertaba a mi compañero de piso y le contaba todo. Revisábamos las cámaras de seguridad y veíamos a 2 hombres entrar en mi habitación y acercarse a mí. Luego, bajábamos a preguntarles a los otros compañeros si habían visto algo. Pero cuando llegábamos abajo, ellos ya estaban hablando con la policía. El televisor de la sala había desaparecido y todo estaba hecho un desastre. Nunca había tenido un sueño tan vívido.
Y el hecho de que continuara exactamente donde terminó la parálisis del sueño lo hacía aún más inquietante. A la mañana siguiente, por supuesto, revisé si todo seguía en su lugar. Y lo estaba. Las cámaras no mostraban nada, no faltaba nada, pero aún así, juraría que todo fue real. Estaba convencido de que había estado despierto. Fue la experiencia más extraña de mi vida. Después de esa noche, tuve otros episodios. Momentos en los que no podía moverme ni respirar con normalidad y escuchaba puertas abrirse o puertas de otras habitaciones cerrarse. Siempre duermo de lado, así que nunca he visto figuras como les ocurre a muchas otras personas. En ese sentido, soy afortunado. Pero las alucinaciones auditivas son casi más aterradoras, porque no puedes mirar para comprobar qué está pasando. Solo puedes escuchar y esperar que aquello que oyes no exista de verdad. Porque de lo contrario, tal vez no tengas la misma suerte que tuve yo. Si has llegado hasta el final, espero que esta noche logres conciliar el sueño. Pero si despiertas y no puedes moverte, tal vez recuerdes alguna de estas historias. Si este video te estremeció, déjale un me gusta. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido una experiencia de parálisis del sueño. Y suscríbete al canal para más relatos reales, más testimonios perturbadores y más historias que se escuchan mejor desde las sombras. Soy el Dr. Umbra. Nos vemos en la próxima historia.